Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me acaban de decir una cosa que me encanta. Estamos en directo. Yo me oigo muy alto. ¿Qué tal veis vosotros? Muy alto también, a pesar de mi bajeza moral y física. Y ética. Quería decir otra cosa, pero me lo has adelantado. Bueno, pero ahora regulan. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy para escuchar a Ignacio Elguero en la presentación de su último libro de poesía, Humano. Pero antes de hablar quiero decir unas palabras. Quiero saludar también a todos los que nos siguen por Internet, a los que nos ven ahora en directo y a los que lo van a ver después durante miles y millones de años en la red. Y quiero agradecer a Santos Ochoa que nos acoja hoy aquí. Creo que uno de los centros culturales y sociales más importantes que tiene esta ciudad y esta comunidad es Santos Ochoa, y hay que reconocérselo y agradecérselo. Y quiero dar las gracias también y felicitar a Enrique Cabezón y a todo el equipo de Agosto Clandestino por esta convocatoria y por la iniciativa de traer a Ignacio Elguero y la iniciativa de invitarme a mí a presentar a Ignacio Elguero, que es amigo querido. Y además estamos en el 20º aniversario de Agosto Clandestino. Ya solamente cumplir, no sé, un año de algo me parece... Bueno, 20 años de un... Pero 20 años de algo y de poesía. Es la leche. Y en agosto. O sea, es que es una cosa... O sea, y en mi pueblo, en Logroño. O sea, es que es tremendo. Bueno, como si fuese... Gracias por esta cerveza sin alcohol. Somos sin alcohol. Está permitido, gracias. ¿verdad? Ah, bueno, eso es cierto. Gracias por esta cerveza que conste, sin alcohol para los de la Liga. Entonces, que cumplir 20 años de algo ya... O sea, 20 años es algo... Según el tango no es nada, pero es algo de poesía todavía más y en agosto todavía más. Y tiene mucho mérito, además no solamente por organizarlo, sino por los cuadernillos que se editan. Cabe está por ahí. Enrique, ¿cuántos cuadernillos llevamos ya editados? 267 cuadernillos de poesía. 77.000 cuadernos repartidos. O sea, fijaos qué locura, qué maravilla, ¿no? Qué mérito tienen, y yo solamente por eso creo que merecen este aplauso. Bravo. Bueno, dichas estas palabras, antes de hablar, hoy disfrutamos, tenemos el lujo y la oportunidad de escuchar a Ignacio Elguero para presentarnos su último libro de poesía. Esto es borgiano y muy de Auster, pero hay un hilo invisible que va uniendo las cosas, ¿no? El destino, el azar. Hace 2 años Ignacio estaba en un día parecido como este, sí, en el patio de la biblioteca, presentando el avance de su próximo libro. Y presentó y se editó en la colección Agosto Clandestino el cuadernillo con algunos de los poemas de Humano. 2 años después, ya en la 20ª edición, podemos disfrutar de su libro. Ignacio Elguero es muchas cosas, es un hombre del Renacimiento. Tenemos hasta las 9, me han dicho. O sea, no hay prisa, ¿no? ¿Tienen prisa? Si no, abrevio, ¿eh? Pero no, dígame, ¿tienen prisa? No les oigo. No, vale. Entonces, puedo regodearme en la presentación, ¿no? Ignacio Elguero, pero es que cuando presentas a alguien, es decir, oye, ¿qué quiero proyectar a partir de ahí? Pues quiero proyectar que es un modelo, ¿no? Porque es un humanista. O sea, es un hombre del Renacimiento en nuestra época, que no se dedica solo a una cosa. Pues, oye, hay que especializarse, ¿eh? Yo cuando voy al médico quiero que sea un especialista. Pero si esto es como lo de Dostoyevsky. Entre 2 médicos, ¿a cuál eliges? Digo, al que ha leído a Cervantes. Entonces, pero es un especialista, es periodista, pero como digo, es un humanista, porque es ensayista, es director, ha gestionado, y esto es muy importante, esa capacidad de entre todos sacar adelante nuestra sociedad. Ha gestionado distintas empresas de comunicación públicas, ha estado detrás de los micrófonos y delante también de los micrófonos, es novelista, es ensayista, pero por encima de todo es poeta, que es lo que hoy
nos convoca. Yo siempre digo en mis clases en la Complutense, pobres alumnos, que yo soy profe de oratoria, perdón, pero no quiero hablar de mí mismo, quiero hablar de él, pero esto lo digo porque yo les digo que hablar en público es algo que se puede aprender. Entonces, siempre alguien te dice, pero yo soy muy tímido, pues te va a costar más. A mí me cuesta más hablar, te va a costar más hablar en público. Es que tengo, o sea, no sé cómo hacerlo, tengo miedo escénico, te va a costar más. Pero es una técnica que se puede aprender. Podemos aprender casi todo. Pero hay cosas que no podemos aprender. Estos dones que te dan los dioses, que es ser un gran pintor, o por ejemplo ser un poeta. O sea, eso es un don. Yo puedo escribir y perpetro libros, algunos los he presentado aquí, con menos éxito de público que Ignacio Olguero, pero no voy a poder ser nunca un poeta. O sea, esto es un don. Por eso digo que puede ser muchas cosas, pero ser un poeta es algo que los dioses te han concedido. Y él lo es. Ignacio Olguero es un chaval de Madrid que, como digo, estudió periodismo, que además es cantante también y compositor. No sé si luego querrás comentar esta faceta tuya de tu Casi grupo musical. No, pero es fantástico, sí. Sí, pues oye, un poeta es un compositor. De alguna manera. Sí, y la primera poesía que hacemos los humanos, la hacemos cantando, ¿no? Cuando discutieron tanto el Nobel a Dylan, digo, joder, pues si la primera poesía era cantada, ¿no? En fin, bueno, ha sido muchas cosas, si lo cuento todo ahora, definitivamente no llegamos ni siquiera a las 9, pero como poeta ha publicado ya 6 libros de poesía, los últimos en Hiperión, ha sido Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez con Materia en 2007, ha sido seleccionado para unas cuantas antologías de poesía, publicó una novela que fue un éxito de ventas, Leif Garrett en el dormitorio de mi hermana en el 14, y varios libros de ensayo, uno de ellos Los niños de los chiripitifláuticos, algunos aquí somos niños de los chiripitifláuticos, que fue un exitazo de ventas allá por el año 2004. Tiene un montón de premios, entre otros uno de los premios más prestigiosos de la radio, que es el premio Ondas, el premio Antena de Oro también, unos cuantos premios por su faceta como periodista, primero en la SER, ¿no?, con Iñaki Gabilondo, y después en A3 Media, y ahora en Radio Nacional. Pero como digo, por encima de todo es un poeta, y un gran poeta, y uno de los grandes poetas que disfrutamos en lengua española, y que hoy viene a presentarnos este libro del que no quiero hablar yo he hablado de él, pero no del libro, porque del libro ha venido a hablar él como umbral. Y además lo va a recitar, y encima no todos los poetas recitan bien, pero no se puede imaginar, ya lo siento porque pongo la expectativa muy alta, lo bien que recita Ignacio Olguero. Y encima, o sea, hay poetas que recitamos fatal, yo no lo sé, es broma, pero él sí recita estupendamente, con lo cual vamos a disfrutar no solamente de sus poemas, sino del recitado de sus poemas. Gracias a todos, enhorabuena por los 20 años, gracias Ignacio por venir desde Madrid a esta tierra que siempre te acogemos con tanto cariño. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Emilio. Gracias por venir. Qué aplausos para él, ¿eh? Bueno, pues yo darle las gracias, lo primero a Emilio, y reiterar los agradecimientos que ha tenido hacia Agosto Clandestino, Enrique. De verdad que estar 20 años llevando a cabo un proyecto son muchos. Hay que estar un poco, sí, efectivamente, bien, estar un poco ágil de cabeza, no loco, no, todo lo contrario, hay que estar muy ágil para llevar eso a cabo. Yo puse en marcha precisamente un programa de poesía, veo aquí un compañero de Radio Nacional, una compañera de Televisión Española, y veo a Chemi Quintana, que él ha visto también como yo ponía en marcha La Estación Azul con Javier Lostalé en Radio Nacional, y lo llevé durante 20 años hasta que ya decidí que había que pasar el testigo a las generaciones más jóvenes, a pesar de que, claro, yo llevaba ya muchos años y llevo muchos años en la alta dirección de Radio Televisión Española. Eso te aparta relativamente de lo que más te apasiona, ¿no?, que es el hacer radio. No dejas en el fondo de hacerla, ¿no? Yo no he dejado de hacer radio, a pesar de que ahora mi función sea otra. No he dejado de crear efectivamente proyectos radiofónicos y televisivos, porque es parte de mi trabajo y disfruto con ello, ¿no?
Y yo le agradezco muchísimo a Emilio el hecho de estar aquí y aquí precisamente en hace 2 años, como decía Emilio, presenté el adelanto de lo que era este libro. Yo llevaba 12 años sin publicar poesía, había publicado otro tipo de ensayos sobre la generación del baby boom, que es la mía y que es la tuya, y que es una generación de algunos de ustedes y que a mí me apasiona escribir sobre ese tema. Pero bueno, por lo que sea, decía Pepe Hierro que la poesía no hay que ir a por ella, sino que la poesía te busca. Y tú no puedes intentar escribir poesía si la poesía no ha venido a por ti, ¿no? Yo a lo largo de todos estos años, de 12, que no he publicado, me ha dado tiempo a muchas cosas. Me ha dado tiempo a casarme, a tener 2 hijas y a divorciarme. O sea que me ha dado tiempo a mucho, ¿no? Y a tener cargos directivos y que falleciera mi padre y, en fin, a muchas cosas vitales que nos han pasado a todos. Sí, pero a mí en ese periodo justo de 12 años, que es la edad que tiene mi hija mayor, pues me ha dado tiempo a cosas muy complejas, ¿no? Y publicar este libro, del que estoy muy contento, que va a decir el autor, en una editorial a la que tengo mucho cariño, que es la editorial Hiperión, y que lo que cierra es una trilogía junto con Materia y Siempre, que eran mis 2 libros anteriores con Hiperión, donde yo hablo de la condición humana. Yo lo que trato en este libro, y trataba en los anteriores, es de utilizar lo que son los pilares de la poesía, los grandes pilares universales de la poesía. No es que cuentes nada nuevo, sino que coges lo que es un poco las temáticas universales para darles un tipo de forma de tal manera que consigas que el lector pueda poner en primer plano las emociones. Si tú consigues poner en primer plano las emociones, pues algo te ha salido bien. Si no, pues mal asunto. Es decir, que cuando hablas de los temas como el paso del tiempo, las relaciones paterno-filiales, la infancia o cualquiera de los territorios de las distintas edades que vamos recorriendo en la vida, las ausencias, las pérdidas, la memoria, el dolor, la fe o la razón, la biología de las emociones, que yo creo que es una de las imágenes más fuertes que nos puede seducir al ser humano para la hora de poder vivir, pues creo que has conseguido algo, ¿no? Y eso es lo que he tratado de hacer yo en este libro, y no les voy a aburrir mucho más y voy a leer algunos poemas comentándoles, sin comentar gran cosa, porque dejo que ustedes también sean los que interpreten. Voy a empezar con un poema que se titula El abeto, donde yo he sido padre tardío. Si digo que tengo una niña de 11 años, de 12 años y otra de 7, es evidente que aunque Emilio es mucho mayor que yo, no hay más que verlo, pero sí, independientemente de mi pelo blanco, no soy tan mayor como parezco. Pero bueno, el hecho de tener una niña de 12 y otra de 7 y ser huérfano, como digo yo, ¿no? Porque mis padres ya han fallecido, pues de repente te da una visión distinta a contemplar el sentido de la pérdida y el sentido de la paternidad. Yo no me he dado cuenta de que era padre hasta que murió el mío. Yo hasta entonces siempre he sido hijo. Creo que nos pasa a muchísimos, porque yo es un tema que he tratado con psicólogos, no para que me trataran, sino para estudiarlo. ¿Por qué de repente a algunas personas nos cuesta ser padres, madres, me refiero en plan genérico, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso hasta un cierto momento de nuestra vida. En mi caso fue con la muerte de mi padre, ¿no? Que hasta entonces no me di cuenta de que era padre yo. Porque siempre me he considerado hijo y sigo considerándome hijo. A pesar de que mis padres han fallecido, me cuesta todavía el concepto de la paternidad. En este poema que se titula El abeto, yo juego con la imagen de repente de mirar a mi padre mayor y darme cuenta precisamente de esto que les digo a ustedes, ¿no? De decir, ¿dónde está el límite entre ser padre o ser hijo, dejar de ser hijo para ser padre? Y hago el símil con un árbol que plantó mi padre de pequeño en un jardín y que tenía la misma edad que yo, que tiene la misma edad que yo. El abeto. Mi padre algunas tardes se asoma a la terraza de su casa y señala un abeto del jardín, tan alto como el piso que habitamos. Ese lo planté yo tras unas fiestas, me dice mientras mira la conífera entre hileras de arbustos y rosales.
Son plantas de ciudad medio agotadas. Luego se fija en mí como ordenando el tiempo. Yo observo aquel abeto colegial, crecido como yo, convertido en adulto. Me recuerda a una ermita silenciosa, a un claustro, a un laberinto, un lugar misterioso de códigos precisos. Seguro que mi padre, tras esas navidades, no creyó que prendiese a aquel abeto. Ahora os voy a leer un poema sobre la imagen del miedo. Yo mantengo que la mía, porque hago mucho hincapié en la generación del baby boom, porque creo que después las generaciones siguientes han sido y siguen siendo otra cosa, el concepto del miedo. La nuestra era una generación que heredaba los miedos de los mayores, de los hermanos mayores y de los padres incluso. Era un miedo que venía por una tradición muchas veces ancestral en muchas cosas, en otras unidas al origen de lo que es los propios miedos del ser humano y de los cuentos infantiles. Yo he crecido con los miedos al hombre del saco, al ogro debajo de la cama, a los pasillos silenciosos, a la oscuridad, a la telenovela de Geneire, es decir, con una serie de miedos ancestrales, del miedo a la muerte de los padres, eran un tipo de miedos heredados, que llamo yo, ¿no? Más los miedos que tus padres te daban, que era el no tocar el enchufe porque te daba un calambre mortal, los símbolos de peligro de muerte que había en la calle junto a las tapias llenas de cristales rotos para que no te subieras. Es decir, era un concepto continuo a la libertad que teníamos los niños de entonces, que podíamos ir por los descampados, salir con 12 años, con 10, con 8, a las barriadas a jugar, pero a su vez nos imponían, frente a esa libertad nos imponían los miedos externos, ¿no? Era un tipo de miedo que nosotros no éramos conscientes de que nos los estaban de alguna manera imponiendo, ¿no? El miedo al castigo, el miedo al pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Son otros miedos los que tienen los niños de ahora. Yo juego con ese concepto del miedo, que no se parecen los de mis hijos en nada a los míos, ¿no? Y con una fábula que les leo a ustedes ahora, ¿no? El miedo que nosotros teníamos y también el miedo que nos tenían a nosotros, por ejemplo, en la naturaleza los animales, porque éramos niños crueles. Luego leeré un poema sobre la crueldad de los niños. Fábula. La ventana está abierta, ha entrado un pájaro. Choca con las paredes, deja la marca negra de su vuelo, la sangre de sus plumas como lumbre de noche que manara. Tiene el pico encendido como mecha, ese pájaro rojo que golpea mi casa. Me cubro la cabeza con las manos del miedo. Él sigue con su vuelo enloquecido, tratando de encontrar una salida. He pasado la noche refugiado en la cama, cubierto por completo con las sábanas. Hay una luz azul en el jardín que me incomoda y escucho todavía en este cuarto un extraño aleteo por el suelo. Ahora voy a leer otro poema enlazando un poquito con esto, que es La cera de la infancia. ¿Recuerdan ustedes cuando nos caíamos y nos hacíamos las heridas en las rodillas y en los codos, ¿no? Yo digo que la nuestra fue la generación de la aspirina infantil y la mercromina, y la de mis hijas es la del betadine y no me acuerdo, ya no me acuerdo, y el apiretal, ¿no? Y eso, que parece una tontería, hay muchas cosas detrás. Los niños no se caen ya como entonces, no se raspan las rodillas, porque no juegan como jugábamos nosotros entonces, ¿no? Y habla un poco con el concepto de la libertad también, ¿no? Yo no me recuerdo de crío sin una costra en las rodillas o en los codos. Es más, había una cosa heroica que era que te rompieras el brazo y te firmaran en la escayola. Eso eras un héroe del colegio, ¿no? Mítico. Cuando era el este, ¿no? Y ahora creo que es todo lo contrario, ¿no? El que se mantiene
precisamente libre de todo eso, es como, digamos, el héroe de la infancia, ¿no? Yo aquí juego con un tema que es esa mirada a los estigmas que nos deja la infancia de pequeños, marcados por un millón de cosas que ahora han ido también, gracias a Dios, desapareciendo con lo que es las nuevas visiones de las personas más marginadas cuando eran pequeños, ¿no? Y eso es lo que trato de reflejar en este poema, que es la cera de la infancia. Miro la costra negra cuajada en la rodilla, advierto con los dedos su perímetro informe, su forma, su grosor y su dureza. Ahora es parte de mí la sangre seca. Con los días caerá muy lentamente a trozos. Siempre queda otra costra debajo del estigma, como el recuerdo hueco de la ausencia primera. Voy a ir a un poema sobre el vino, ya que estamos en esta tierra maravillosa del vino, que es la vida y la materia. A mí me ha gustado, yo no he bebido nunca copas, lo que se dice destilados. Alcohol duro, lo que decimos alcohol duro, porque desde muy jovencito no me sentaba bien, ni con 20 años ni nada, ¿no? Y entonces me fui aficionando poco a poco al vino, que a mi madre le gustaba bastante. Entonces yo me fui aficionando al buen vino, y no hay libro mío donde no haya un homenaje al vino, ¿no? En este caso, que se llama La vida y la materia, juego precisamente con lo corpóreo, con lo más carnal que tiene precisamente el saborearlo, ¿no? Todo lo que son las contraetiquetas del vino, ¿no? Que en el fondo son poemas eróticos, ¿no? Yo más de una vez he convertido esas contraetiquetas en poemas eróticos, ¿no? Y ese juego del vino, pues, va en este poema que es La vida y la materia, que es un poema de amor. Camino entre las zarzas, las ortigas, voy abriéndome paso, encuentro las moreras con su fruto carnoso, es un fruto infantil maduro del verano. Miro los viejos campos de luz verde y esas vides granates ofreciendo su don como un bulbo carnoso del color del deseo. Recojo ahora un racimo con mis manos como si fuera un cuerpo. Bebo la luz violeta de su copa, los aromas del zumo, el espesor del sol al invocarlo. Saboreo la boca de su espuma, aspiro su perfume de maderas, miro al cielo. No quiero ser tenebroso, pero voy a leer otro poema sobre el miedo, que había prometido que lo iba a leer, porque como me divorcié hace 2 años, pues de repente no sé por qué, en vez de ser enormemente feliz, porque lo mejor que le puede pasar a uno en la vida es divorciarse, pues, bueno, más que divorciarse, que te divorcien, porque a mí me divorciaron. Pues yo, como me lo encontré hecho, que te vas de casa, ya está. Pues entonces, en cambio de repente te vienen cuando estás solo. Yo no había vivido solo en mi vida, jamás, ni un solo día en mi vida. Dije, hostia, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se hace ahora? Y entonces me vinieron los miedos infantiles, ¿no? De repente otra vez. Y yo tenía un miedo que creo que en todos ha sido enormemente recurrente, y era el miedo a la oscuridad. Yo no puedo dormir con las persianas cerradas. Tengo que tener la ventana abierta para que me dé la luz. Incluso le cogí a mi hija una margarita que tiene, que le das y se enciende, ¿no? Pues a mí de pequeño me ponían un punto luminoso en el enchufe. Recordarán ustedes que nos ponían eso, una virgen fluorescente, ¿no? También la mesilla de noche, que era... Eso te daba una paz. A mí me da una paz tremenda. Entonces, niño de colegio de curas, la virgen que me había regalado mi abuela en la mesilla me salvaba la vida. Ojalá tuviera la mesilla todavía esa virgen fluorescente, pero le he quitado a mi hija la margarita con luz. Y de repente me empezó a dar miedo y me volvieron esos miedos infantiles que, jugando con esta anécdota que les cuento, va mucho más allá. Porque al fin y al cabo, el ser humano es un ser miedoso, como todo ser vivo. Ser vivo, lo primero que hace frente a un ataque es defenderse. Y eso es lo que hacemos cuando nos encontramos solos, que es la soledad no buscada. La luz de noche.
Mis padres me dejaban por las noches una luz encendida, un punto luminoso en el enchufe para espantar el miedo a la penumbra. El llanto de aquel niño por el tiro que dieron los vaqueros al caballo de patas quebrantadas. Miro al miedo del miedo, la soledad sin luz, los gritos, el pecado, el abandono. Dándole por perdido a Jesús lo encontraron en el templo, hablando con los sabios doctores de la ley mosaica. ¿Para qué me buscabais? Lo dijo el Evangelio de San Lucas y habita en un gran lienzo del pintor italiano Paolo Veronese. No se pierden los niños como entonces, no quedan niños Dios, tampoco niños faro. No hay un enigma azul en cada instante, alejado del miedo de otros años. ¿O es el mismo temor, con otra forma? De crío me dejaban un punto luminoso en el enchufe. ¿Se ha agotado esa luz? ¿O es que sueño una luz que ya no existe? Qué bueno. No les quiero aburrir mucho, les voy a leer ahora un No. poema sobre... Queremos que nos leas poemas. Y sobre los lo más... cuando yo me di cuenta de lo que era el concepto vida o muerte, ¿no? Yo el concepto vida o muerte, seguro que ustedes, el concepto vida o muerte lo han tenido por una muerte familiar, casi siempre porque la abuela pasaba a ser una estrella luminosa en el cielo, o por por las mascotas, los animales. La nuestra fue una generación, y las mayores, enormemente cruel con los animales. Una generación maltratadora de animales. Yo recuerdo que, perdonen ustedes por lo que voy a contar, pero es real. Yo colocaba los caracoles en Noja, en el pueblo de Cantabria, en fila. Yo y todos mis amigos de la pandilla. Y la gracia era pasar con la bicicleta para oírles crujir, crac, 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 y a las babosas. Pero mis amigos colgaban a los gatos de las cuerdas, a los gorriones les ponían cepos para cogerles de estos de los ratones. Las escopetas de perdigones en los pueblos estaba a la orden del día para cargarte perdigones, conejos, lo que pillaras, ¿no? O sea, la crueldad durante años y décadas con los animales ha sido brutal. Eso a nivel doméstico, institucionalmente, yo no voy a entrar en otro tipo de cuestiones porque no estoy en contra estoy en contra de la libertad, por ejemplo, con el tema de los toros, yo ahí no entro, pero es verdad que había crueldades con los animales institucionalizadas que ahora las vemos que no son de recibo. Pero a mis hijas les parece inaudito que yo les cuente que cogías a una mariquita o una mariposa y le clavabas un alfiler por el mero placer de agarrarla, ¿no? Ahora cuando cogemos cangrejos con el retel, enseguida los soltamos. O los pececillos que cogemos con el retel, enseguida les enseñamos a los niños que hay que volver a echarlos al agua. Entonces no, te los llevas a casa hasta que se morían. Y somos una generación que hemos vivido con los pollitos de colores. No sé si llegarían a Logroño, pero desde luego en Madrid en el metro los vendían. Aquellos pollitos tintados de colores que te duraban un día en casa y que volvías y te comprabas otro por 5 pesetas, ¿no? Yo he tenido 14 pollitos de colores, porque claro, era maravilloso tener un pollito allí de color, te duraba un día. Bueno, pues esa crueldad sobre los animales es lo que algunos nos hizo entender lo que era la vida, precisamente la línea de la vida y la muerte. Yo me acuerdo que me di cuenta un día con el poema que les voy a leer ahora, que es una crueldad, pero que era a la orden del día en mi generación, y ya no digo la de mis padres, que era deporte. No existen los perros callejeros, pero ustedes recordarán los perros callejeros. Ya no existen los perros callejeros. Perros callejeros eran parte del paisaje y del paisanaje. Digo del paisanaje porque eran señores o señoras que iban andando, cruzaban ellos solos el semáforo, los conocíamos, los alimentabas, pero también los molían a palos y a patadas. Ya solo existen los gatos, que de vez en cuando, pues en mi barrio, por ejemplo, en Madrid, que hay un descampado al lado, pues hay gatos en los jardines que
La gente se dedica todavía pues a alimentarlos, pero los perros callejeros no existen. Es un perro solo y dices, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Les voy a leer este poema. A ver si lo encuentro. A ver dónde anda este poema. A veces poemas, ya saben ustedes, que se escapan. Oh, sí, se escapan. Se llama Vida, precisamente se llama Vida. Un verano de infancia. Los niños han cazado alguna pieza quietita del jardín, oculta en las hortensias. La rocían de alcohol y prenden fuego. El sapo salta en llamas, brinca una vez tan solo. Se consume entre gritos de la chavalería y desprende un hedor a carne ahumada. Una anciana impedida ha observado la escena desde el balcón de casa. Enarbola un bastón amenazante. Una extraña bandada de pájaros azules atraviesa despacio el negro cielo. Hay uno de esos niños que ahora mira a las aves, su delicado vuelo anacarado. Alguien canta a lo lejos una canción hermosa con un arpa. Se funde poco a poco con el cric-cric de grillos. Todo parece calmo como el sapo. Y voy a ir acabando con dos poemas. Uno es Las naranjas sanguinas, que es una historia que escuché a mi madre cuando hablaba de lo que era la generación de la posguerra. Y era porque los padres nos hablaban mucho de la posguerra, y los que ustedes tienen más años pues recordarán. Yo les hablo, a mí mi madre y mi padre cuando me hablaban de la posguerra es como si me hablaran de Grecia y Roma. Sí. O sea, me parecía exactamente igual de lejano que cuando yo les hablo a mis hijas que ven en mi casa un teléfono de estos de prrr, prrr. Y el otro día, por cierto, esta es una anécdota muy graciosa, están acostumbrados a ver ese teléfono de casa de mis padres que se quedó allí de rueda, ¿no? Que hemos tenido todos. Y saben que era como nosotros llamábamos por teléfono, pero no saben cómo se utiliza. Pero el otro día mi hija de 7 años me dice, vale, papá, eso era el teléfono. Dice, pero dame, le doy el auricular, yo hago de vez en cuando gracia de que llamo, y me dice, coge el auricular este y me dice, pero ¿por dónde hacíais las fotos? Buenísimo. Buenísimo. Es buenísimo. O sea, yo me caí al suelo de decir, Dios, me ha desbaratado. Sí. O sea, me ha desbaratado. ¿Por dónde hacíais las fotos? Claro, si es el teléfono, bien, pero las fotos, ¿por dónde las hacíais? Me buscaba él. Y yo, como tengo un cuarto que soy un friki, pues tengo una cámara de fotos de Kodak Instamatic. Le dije, no, las fotos era con esto otro. Y claro, no entra, pero bueno, con ese juego que les digo, el paso del tiempo, cuando mi madre me contaba estas historias también me parecía que me hablaba de otra época. No estaba en el fondo tan lejano, ¿no? Lo que pasa es que la sociedad había avanzado muchísimo, nada se parecía a la infancia de mi madre de la mía, ¿no? O de mi padre. Y nada se parecía a mi infancia a la de mis hijos, ¿no? Y esos saltos, que ahora yo creo que son muchísimo más brutales, te hacen reflexionar precisamente sobre esos cambios, ¿no? Aquí mi madre contaba una historia que se la voy a leer sin más, porque era así, ¿no? Las desigualdades sociales que ahora existen, pero menos. Todavía no existía una amplia clase media. Luego ya se pasó a una clase media, alta, amplia, y ahora vivimos, es verdad, en una amplia clase media, amplísima, donde en las zonas más favorecidas y desfavorecidas de una misma ciudad te encuentras las mismas tiendas, por decir un ejemplo. La posibilidad de vestir todos igual, comer todos igual, luego ya está el valor económico, o sea, el poder adquisitivo de cada uno. Pero eso de que en zonas económicamente desfavorecidas puedas encontrar las mismas tiendas con la misma ropa, que no es una tontería, que en las zonas más favorecidas, dice mucho. O en los pueblos más pequeños, y el hecho de que Internet nos iguale a todos en el hecho de estar informados, nada tiene que ver si nos vamos a los años 40 o 50, ¿no?
de este país. Y esto es las naranjas sanguinas. ¿Qué es esa diferencia de clases sociales? En sus horas sociales, las niñas del colegio les llevaban naranjas a los pobres. Aquellos desdichados del suburbio que excavaban el suelo en busca de tesoros. Repartían la fruta con sus caritas blancas bien limpias y aseadas. Los niños de chabola, con sus caritas rojas, sus caritas quemadas de pobreza, lanzaban sus pedradas cuando la comitiva en retirada dejaba el barrizal sembrado de naranjas. Quizá también sus madres les prohibiesen hablar con gente extraña. Luego se las comían a bocados. A ti te preparaban la naranja en rodajas simétricas, con un golpe de azúcar por encima, aquella que alentaba en el vientre saciado de los críos, las pequeñas lombrices de las heces. Los niños del suburbio, asustadizos, guardaban los gusanos en sus camas, soñando con volverse mariposas. Y voy a acabar con el poema. Es muy bueno. Muchas gracias. Y cierro con el poema que da título al libro, que es Humano, que es un poco el resumen de todo lo que les he contado a ustedes. He llegado al límite del surco, la edad de las luciérnagas, el final de la esfera. Mi límite es la luz, su duración finita. No tengo percepción del tiempo que ahora habito. ¿Cómo puedo pasar sin percibirme de lo vivo al recuerdo y a la nada? El trecho entre lo ausente y lo existente es simplemente el hoy. El resto es Dios y es orden, es encuentro y es alma. Desde aquí, desde arriba, pierde este laberinto su sentido, no abajo, a ras de suelo, donde es fin en sí mismo, y es destino, y es límite. Fuera de allí, la nada. Muchas gracias. Bravo. Ustedes. Qué bueno. Bueno, pues no solamente es un gran poeta y además recita muy bien, sino que firma como nadie. O sea, que al acabar, después de este turno que vamos a tener ahora de intervenciones, para quien lo desee, va a firmar los libros con los que vengan todos ustedes y les aseguro que hace unas dedicatorias maravillosas. Dicho esto, ¿hay alguna cuestión, alguna pregunta? Que nos dejan el micro ahora. Gracias. Sí, esto está bien porque así damos tiempo a pensar un poco. Lucía va a intervenir. Sí. Ripa. Me ha parecido interesantísima y muy motivadora tu fuente de inspiración. Muchas gracias. Ya has dicho al principio que cuando se escribe, yo ahora estoy leyendo cortos de un concurso que hay en mi pueblo de relato corto. Que es Mendavia. Que es Mendavia. Algunos me hacen llorar, digo, estos son buenos. Y efectivamente, cuando te llegan al sentimiento, al corazón, de verdad hay alguien detrás que sabe escribir. Entonces solo me gustaría que me dijeras, porque yo, sobre todo las naranjas sanguinas, yo he comido muchas de niña. ¿Cómo has llegado a ese tipo de fuente de inspiración? Me ha parecido de verdad maravillosa. En general. Gracias, Lucía. Bueno, porque lo que trato es de buscar motivos de reflexión universales. Es decir, yo no creo que nada de los temas que he tratado les sea ajeno a ninguno de ustedes. Entonces, si tú coges un tema universal y tratas de darle una vuelta y evitar los tópicos, las zonas dañadas, las zonas, digamos, más erosionadas por haber escrito ya sobre ellas, y buscas un punto de originalidad de tal manera que el lector se identifique con lo que estás contando y, como decía al principio, ponga en primer plano las emociones, porque de alguna manera lo que le estés contando le toca, le llega, lo conoce, lo ha vivido por él, por su familia, entonces por sus amistades, dices,
esto a mí me pasaba como lector, y me pasa como lector, digo, esto lo hubiera querido escribir yo. Esto es lo que me hubiera gustado decir a mí. Cuando consigues eso, pues es que has conectado con el lector, ¿no? Aunque trates temas que alguien no ha podido vivir, porque yo no he vivido las naranjas sanguinas. Yo de pequeño, en el colegio, cuando era medio pensionista, me daban las naranjas sanguinas. Y yo no sabía por qué las naranjas tenían sangre, ¿no? Pero pongo ese título que no tiene nada que ver sino con el juego, precisamente, que sí he vivido, porque en mi colegio había becados y veías el trato que podían dar a unos a otros, y todavía puedes ver las desigualdades sociales, de la diferencia perdón, de oportunidades que da la vida, ¿no? Siendo yo, como soy, un niño que he tenido oportunidades, he tenido amigos que no las han tenido y las han sabido aprovechar, y otros que han tenido oportunidades y no las han sabido aprovechar, ¿no? Digo por decir ese ejemplo. En la vida es todo. Solo puedes apuntar al amor, a los padres, a las relaciones con los padres. Hay quien las ha aprovechado y quien no las ha aprovechado. A la pérdida, al sentido de la pérdida, al terror que por lo menos para mí supone el paso del tiempo y la imposibilidad de hacer nada por el paso del tiempo, y el explorar los distintos territorios que nos van dejando las distintas décadas, ¿no? Creo, efectivamente, y se ha dicho muchísimo, ¿no? Se ha hablado muchísimo sobre cómo te marca la infancia. Para mí lo marca todo. Yo creo, como tantos poetas, que somos infancia. Y como creo que somos infancia, lo que hemos vivido en la infancia nos marca para siempre, para bien y para mal. Y ahí está todas las frustraciones y todos los anhelos del ser humano. Entonces yo con esos pozos he jugado para ir levantando estos poemas que hablan de la condición humana. Y he leído algunos, otros hablan de otros temas, que hoy no he querido abrir más abanicos y me he ceñido a 3, pero hay muchos más en este libro. Bueno, pues yo voy a decir una cita de Camarón. Muy bien. Me parece Isla. fenomenal. Sí, una cita de Camarón. Se refería naturalmente al flamenco, pero puede ser aplicable Perdón, también. yo siempre pido que hay que decir el nombre cuando uno interviene. Rosa. Rosa, que Lucía me la sabía, y usted sé que es de Cenicero, Sí. pero no me sabía el nombre. Rosa. Y al entrar en Cenicero hay que quitarse el sombrero. Escribió Exactamente. Mariano de Cavia, por cierto. Bien, ¿dónde iba? A ver. Sí, la cita. Camarón. Que es una broma, es una especie de butad. Es que dijo eso. Él se refería al flamenco, pero se aplicable también a la poesía, a los poetas. No hay. Espera, que además tengo aquí música y todo, qué bien. Bien. Qué honor. No hay escuela de flamenco. ¿Se transmite o no se transmite? Y también, bueno, quería decir que cuando se ha referido usted a Pepe Hierro, que la poesía nos busca, parece como, me suena un poquito como cuando nos enseñaban que Dios nos busca a nosotros. Yo creo que más bien nosotros buscamos a Dios o se inventa o lo que sea. Yo creo que la poesía se necesita vivencias, porque si no se puede caer excesivamente en el yoísmo, no sé. Creo que las vivencias... Bueno, y luego, por último, es que se dice que la obra de un escritor es su infancia fermentada. Pues le voy a ir contestando. Gracias, Rosa. Es que yo no tengo ninguna pregunta. ¿Es que es obligatorio hacer preguntas? No, diga usted que no. ¿Verdad que no? No me va a decir Coque, no sé si anda por aquí Coque, que lo quiero mucho, pero cuando bueno, es que Coque, claro, es un showman, y estábamos allí al lado de la golosina, y yo, a ver, aquí me enrollé un poquito, y me dice Coque, con mucha ironía, ¿cuál es la pregunta? Pues bien, no hay pregunta. No, pero mire, Rosa, yo sí le voy a... Gracias, Rosa. Usted no ha hecho pregunta, ha hecho una serie de afirmaciones que tienen respuesta, todas ellas, claro que sí. Yo le voy a hacer mi comentario a sus afirmaciones, ¿no? En cuanto a lo que decía Camarón,
Pues efectivamente él no tenía escuela académica, escuela tenía mucha, puesto que él desde crío se había mamado de todo aquello en su ambiente. Su familia, sus amigos, todos, absolutamente todo su entorno era flamenco. Lola Flores tampoco tuvo academia. Lola Flores también era lo que era, un torbellino, porque el flamenco, y digo el flamenco porque hablamos del flamenco, es eso. El flamenco era precisamente, y donde nace el flamenco es de la raíz del pueblo, no de la academia. La academia lo que ha hecho es cargarse muchísimas cosas, y entre otras, desde mi punto de vista, el cierto tipo de flamenco. Lo digo porque conozco el tema, mi madre cantaba y bailaba flamenco. Hay varios poemas aquí que hablan del flamenco. No los he leído porque son muy largos. Hay un poema que se llama Fandango. Pero, perdón, después de esto lo vas a leer. No, es muy largo, es muy largo. Bueno, pues una parte. No, eso ya, si alguien se lo quiere comprar, que lo lea. Y luego habla de Pepe Hierro. No, Pepe Hierro decía una frase que sí que es cierta. Y es que la poesía, tú no te puedes poner a escribir poesía, porque entonces eres un versificador. Yo me puedo poner a escribir poesía ahora, según llegue al hotel, pero no escribo poesía, escribo versos. Es distinto. Entonces soy un versificador. Puedo escribir perfectamente porque tengo un gran sentido del ritmo, heptasílabos, endecasílabos, alejandrinos, octasílabos, lo que quiera, por simplemente un sentido del ritmo. Pero eres un versificador, nada más. Hay grandes versificadores que no tienen alma. Pero la poesía es otra cosa. Luego tú ves que corrijas y des formas métricas a lo que está saliendo, o no, según lo que elijas. La poesía no se busca, te busca. Yo sí que estoy enormemente de acuerdo. La poesía es un tesoro, encontrar poesía es un tesoro. Tú puedes ir a buscar el tesoro una vez que te ha venido a buscar a ti. Si no, lo que vas a hacer son, desde mi punto de vista, versos correctos, nada más, sin alma. Luego, después de esto, hablaba usted de las vivencias. Esto es muy interesante. La poesía, la literatura, cualquier creación, cualquier tipo de arte es experiencia. Toda aquella mentira en torno a la poesía de la experiencia, la poesía del silencio, la poesía de pura, es absolutamente, desde mi punto de vista, ojo, falsa. Si me vieran poetas de la metapoesía, pues dirían que no estoy en lo cierto, ¿no? Yo puedo leer a Valente y a Claudio Rodríguez igual que puedo leer a Luis García Montero y a Benjamín Prado o a González Iglesias. En cambio, hay poetas que no se pueden leer entre ellos porque no pueden pasar la cruz de las distintas corrientes estéticas. Pero para ellos, yo no me pierdo el placer de los buenos poetas, militen en la estética que militen. Que desde luego nace de la experiencia, por supuesto, aunque estés escribiendo metapoesía. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque la propia metapoesía nace de la poesía, de la experiencia de leer poesía. Por lo tanto, se confunde con lo que es el confesionalismo, el coloquialismo, la línea clara. Yo tampoco milito en ninguna de las dos. Puedo escribir poemas como este que les he leído, Humano, que es más cercano a una poesía de línea pura, o el poema del abeto, que es más de línea clara, ¿no? Por lo tanto, la experiencia, sin experiencia no podemos hacer nada. O sea, eso lo tengo clarísimo. Y luego, la literatura del yo, que ahora en narrativa está muy de moda, es interesante en cuanto sea un yo majestático. Es decir, el yo que compartes con el resto de las personas que comparten tu yo. Si no, se queda en mera anécdota. Un poema o una narración que es mero anecdótica, es mera anécdota, no tiene ningún interés. Una gran poeta que es Louise Gluck, la premio Nobel, toda su poesía es autobiográfica. Y ahí está Vitanova, yo qué sé, es una maravilla. Primero lo empezó a editar Pretextos, ahora lo está sacando otra vez Visor, todo, y es una poesía del yo, pero es enormemente popular, porque aunque nos cuente que está en un pueblecito de
de donde sea, de Irlanda, de Ámsterdam, donde se haya ido y está hablándonos del divorcio de su marido, te está hablando de la vida. Cuando te hablan de la vida, ya no hay posibilidades de pensar en otra cosa. Ahora, el que se queda en la mera anécdota, hable del yo, o hable de las carreras de caballos, o hable de la piedra, pues es evidente que no tiene ningún sentido, ni ningún interés. Es decir, la poesía fría. Muy bien. Gracias, Rosa. Buenas Sí. tardes. Mi nombre es Benigno Iglesias. Yo soy cubano. En la presentación se nos habló de que acompañando la obra poética suya había una larga trayectoria también a través de la novela, a través de medios como la radio y la televisión, y sin embargo nos habló de cine. ¿Por qué digo esto? Humberto Solá, uno de los más importantes cineastas cubanos, decía que el cine trascendente inevitablemente está tocado siempre por la poesía. Y lógicamente, en un momento en que estamos hablando de la obra poética suya, lógicamente me llama la atención de que no haya una referencia mínima siquiera al cine. ¿Ha habido algún vínculo precisamente suyo con el cine? Sí, de hecho mi primer trabajo fue de meritorio de cámara en televisión española, en la película Las gallinas de Cervantes, para ser más exacto, porque yo pensé que... Gracias. Yo empecé a estudiar, empecé periodismo, pero dedicarme al cine, pero me defraudó enormemente, y lo digo, me encontré a funcionarios de la cámara. Y yo, que era un niño de los cines Renoir, de la sala Renoir, de la sala Alphaville de Madrid, que me había tragado todo lo que era el expresionismo alemán, todos los grandes de la Nouvelle Vague francesa, que me había tragado todo el cine del neorrealismo italiano, los grandes feroces ingleses, me lo había tragado todo. Pues me encontré a gente que lo que estaba haciendo lo podía hacer también en una fábrica. Luego fui meritorio en otras películas, en producciones privadas, y me encontré lo mismo. Me llevé una excepción con el mundo del cine y me fui... Era muy jovencito yo. Me fui un poquito espantado. Por supuesto que habría... No encontré... Fíjese lo que le digo, yo le estoy dando mi opinión verdadera. Yo me encontré un mundo muy frívolo. No era lo que yo me esperaba. Era un mundo enormemente frívolo, no voy a contar aquí lo que hacían después de los rodajes, y no era lo que yo me esperaba. Yo esperaba una conversación pausada sobre que los grandes directores del momento, y no era precisamente eso. Se iban de putas y a beber, así de claro. Lo puedo decir con claridad, ¿no? Y yo dije, ostras, yo tenía 22 años, dije yo, esto no es mi mundo, yo no tengo nada que ver con esto. Y no fue una producción, fueron como 2 o 3, y no era mi mundo, no tenía nada que ver. Era un mundo enormemente frívolo, el que yo me encontré en 3 producciones. El mundo del cine me sigue marcando y sigo siendo un gran amante del buen cine. Por supuesto, no está reflejado en mis libros, porque cuando Emilio hablaba de mí, hablaba de lo que yo me dedico profesionalmente, que es la televisión y la radio. Pero yo ya le digo, yo me podía haber dedicado nada más que exclusivamente al cine. Sí, cuando yo llego al cine, lo que me encuentro es otra cosa. Que sí me la encontré en la televisión y sobre todo me la encontré en la radio. En la televisión me encontré bastante frivolidad. Y hasta que llegué a Radio Nacional de España, y me encontré un mundo donde yo podía desarrollar lo que más me gustaba en el mundo, que era la cultura. La tele, bueno, podía hacer proyectos, podía hacer peliculitas, podía hacer juegos, pero donde yo me encontré y me desarrollé, y creo que sigue siendo el gran medio de comunicación con mayúsculas, respetable en todos los sentidos, es la radio. La radio española tiene una calidad impresionante, por supuesto siempre Radio Nacional de España como ninguna. Y la televisión, pues cosas. En las privadas para mí ninguna, y en televisión española, sobre todo en la 2, donde tenemos el gran capital de
de producciones culturales. Porque para mí lo único que al final nos salva es la cultura. Y el resto es banalidad absoluta. Entonces, bueno, hay buenos documentales en general, en plataformas, pero el cine, ya le digo, me pareció, claro, es que si tienes la suerte que das con un buen director, que están haciendo una película genial y que de repente tiene contratados, yo con lo que diera, con una panda de borrachos y puteros, que no me interesaban absolutamente nada. No me interesaba, de verdad, esa fue mi experiencia con el cine. Pero creo que por luego lo que he comentado con amigos es que era así. Ese mundo del cine de los años, yo le hablo de la segunda mitad, de los años 80. Yo le hablo del cine de los años 80. Ignacio, yo te voy a hacer también una. Y hilando un poquito con los 80 que estás hablando. Tú perteneces a una generación poética que vivió esa efervescencia de la salida de la dictadura, una especie de apertura con la movida madrileña. No voy a sacar el tema musical, eso lo cuentas tú si quieres. Y perteneces a una generación a la que también pertenecía un amigo común, Leopoldo Alas. Y hoy te he leído en una entrevista algo así como: a pesar de esa efervescencia, a pesar de todo ese movimiento, no lo tuvimos tan fácil. No, claro que no. Claro, ¿qué problemas os encontrasteis? Bueno, yo siempre he dicho que la generación del baby boom es la que ha levantado este país. Lo tengo absolutamente claro. Lo que pasa es que le jodía muchísimo, con perdón, y ustedes algunos pertenecen a la anterior, a la generación anterior. La generación anterior a la del baby boom lo tuvo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando llega la democracia en España y se crean las autonomías, se crean un montonazo de puestos de trabajo en las administraciones públicas que lo copa esa generación que entonces tiene edad laboral. Nosotros no la teníamos todavía. Por lo tanto, la nuestra es la generación sobre la que recae levantar este país desde abajo. Ellos lo hacían desde las élites y nosotros lo hicimos desde la base. Y eso es lo que reivindico, que la generación que levanta este país en la democracia, antes había sido la generación de la posguerra, que eran los nacidos, la generación de los nacidos... Los 40. No, antes, los nacidos en la guerra civil, entre el 30 y... finales de los... digamos, de finales de los 20 vale, y finales de los 30. Esa es la generación que levanta la posguerra. La siguiente fue muy cómoda. Lo tuvo fácil porque le llega la democracia cuando tiene 30 años. Y entonces se colocan todos en las administraciones públicas porque salieron miles de empleos. Y luego llega la generación del baby boom, que es la nuestra, que es la que le toca sobre sus espaldas levantar este país. Y tuvimos la suerte de no ser generación sándwich. ¿Qué era? Que venía detrás lo que era la generación HASP, joven aunque sobradamente preparada, y ni sobradamente ni preparada. Resultó ser un fracaso de generación y gracias a eso este señor y yo estamos aquí en puestos de responsabilidad porque creo que era necesario no convertir en sándwich a ninguna generación. Y la nuestra, que estaba condenada a serlo, no lo fue. Al final lo ha sido la siguiente, que ahora sí que es una generación sándwich. Por eso no lo tuvo fácil. Le tocó la reconversión industrial como hijos de los que les tocó la reconversión industrial. Y eso que yo hablo como un hijo privilegiado. Pero yo viví todo eso porque lo he estudiado. Y entonces le tocó ser la reconversión industrial. Le tocó, luego dicen, de las viviendas. Pero por favor, si los intereses eran el 13% y luego estaban en un 2%, ahora no hay que los jóvenes no se pueden comprar una casa, coño, y antes un 13% te la tenías que comprar. ¿O es que nos la regalaban? O sea, yo me indigno muchísimo también con las generaciones más jóvenes. No compares cómo nos lanzábamos a la calle como se lanzan ahora. Y lo digo con conocimiento de causa porque trato con gente joven para darles trabajo. O sea, cuando me dicen, no, es que están las cosas muy difíciles. ¿Y antes qué pasa? ¿Que te lo regalaban todo, rico? O sea, no, ni muchísimo menos. No, es que os colocabais cuando acababais la carrera. Unas narices. Pero vamos a centrarnos en lo poético, por favor. Es que si me sacas el tema del baby boom... No, es que la generación mía lo tuvo dificilísimo. Dificilísimo. Y ahora parece que es que... Claro, es que ahora lo tienen que tener todo cuando salen con 30 años. No, señor. ¿Crees que lo tiene más fácil un poeta ahora joven? 7 millones de veces más fácil. Porque, entre otras cosas, tienes 26 editoriales. Y cuando yo tenía 20 años había 3. Visor, Hiperión y Adonais. Ni una más. ¿Y crees que puede tener ahora hay 20. Una carrera relevante sin publicar en esas editoriales que todavía copan un poco? ¿Crees que pueden tener una carrera relevante? Hombre, por favor, pero si las grandes editoriales ahora
pues al final lo que recogen es las que triunfan en las pequeñas editoriales. Y tú lo sabes, Enrique. Es decir, hay un montonazo de editoriales pequeñas de un nivelazo tremendo. Pero un montón. Yo ya no sé cuántas hay. A mí ya se me escapan, porque además yo, como dejé el programa de literatura ya hace unos 4, pues se me escapa ahí 20 y tantas. Y cuando yo tenía 20 años, 3. Hiperión, Visor y Adonais, nada más. Y Pamiela, venga, vamos a dejarla ahí. Bueno, sí, pero nada. Sí, ¿Sigue editando Pamiela? No. Y en Aragón sí, estaba, pero no. Y en Aragón estaba la que Leopoldo Ala sacó su primer libro, ¿cómo se llamaba? Sí, ahora no me voy a acordar. También ahí publicó... Los Palcos. Donde publicó Los Palcos. Sí, no me acuerdo. Qué rabia. No me sale. Donde publicó también La Bordeta, publicó muchísimos aragoneses allí. Que hizo una labor fantástica, porque en las provincias había editoriales, había una editorial que era la que llevaba un poco el mando de decir, oye, vamos a publicar a nuestra gente. Pero había muy pocas. Y en Madrid había 3, ahora hay 20. Ya no voy a entrar en el tema de las redes sociales, porque todo eso para mí no tiene ningún interés, por lo tanto no. No, sí. ¿Anónimo? Pues es muy bonito el nombre, Anónimo. No, pero tiene nombre. Yo me lo sé, pero lo tiene que decir ella. Quiero decirle referente al miedo. Pero, ¿cómo te llamas, hombre? Con ese nombre tan bonito que tienes. Las casas... Ya, si yo me lo sé, pero tiene que decir ella. Venga, Sara, dinos. En las casas del pueblo, yo soy de Nájera, claro. Teníamos la cuerdita, que ese detalle usted no lo ha nombrado. En la casa de arriba subíamos la escalera y tirábamos de la cuerdita y entrábamos. Pero hay el día que salíamos del cine, alguna película de miedo o algo. ¿No quiere usted ver, al abrir la puerta de abajo, entrar al portal y subir escaleras? ¿Dónde dejábamos a estos señores ahora tan magníficos de las Olimpiadas? Era un correr, un palpitar atrás, que tirabas de la cuerdita, entrabas y cerrabas la puerta. Sí. Tremendo. Bueno, yo al fin y al cabo en el poema donde hablo de la luz de noche, hablo del miedo ese a la oscuridad. Yo ahora en una novela que estoy escribiendo generacional estoy hablando de ese capítulo de las casas abandonadas. Cuando entrábamos en las casas también abandonadas y tal. El miedo nos lo habían metido, como yo decía antes, nos lo habían metido, era el miedo un miedo que venía de origen, los miedos atávicos, heredados por los padres, por las abuelas, y más en los pueblos, ¿no? Los miedos atávicos, el miedo al rayo, pero era real, el miedo al rayo. Ese yo lo traté en mi libro anterior, ¿no? El miedo al rayo, a la caída del rayo, porque los rayos caían en los pueblos y entraban por las casas, por las cancelas, y salían y eso era así, yo lo he visto, y mataban a la gente los rayos, ¿no? Había un rayo en la punta de la iglesia que era una especie de santo que te salvaba precisamente de que entrara ahí. Y empezaba la tormenta y todos a casa, ¿no? Y esos miedos los tenemos, los que ya pasamos de los 50 años. Anda, lo he dicho. Pero había algo más bonito que pasar miedo, señora Sara, dígamelo usted. A mí me encantaba pasar miedo, porque también es verdad que éramos niños de Edgar Allan Poe, éramos niños de La Banda Azul, del Monte de las Ánimas, de Becker, éramos niños de historias de miedo en la fogata, éramos niños de historias de miedo. Eso no existe. Mis hijas no saben lo que es contar historias de miedo. Y en todos los que estamos aquí estoy convencido que hemos contado historias de miedo. Pero eso tiene una parte, yo no quiero hablar, que hablen ustedes, Ignacio, pero tiene una parte catártica. Sí. Terapéutica, ¿sabes? La catarsis, la tragedia, el miedo, en fin. Por eso nos fascinan las películas de miedo éramos también, pequeños, ¿no? Y luego salieron las revistas estas de terror, el Sí. Creepy, el Vampus, Claro. y todas estas. Lo que pasa es que ya luego las hacían entre el miedo y el erotismo. Y ya. Catártico también. También. El nombre, por favor. Gracias, Sara. Nada. Soy María Jesús y estaba resistiéndome a no hablar, pero es inevitable. En primer lugar, agradezco mucho porque declama usted muy bien. Gracias. Me dice mi amiga que soy amiga de echar jabón, pero cuando es cierto,
realmente me agrada decirlo. El ser agradecidos es ser bien nacidos. Ahí lleva la pregunta, y desde luego me ha alegrado ver a Emilio, porque cuando vine de Madrid fue de las primeras personas que conocí. No me ha dado un puesto en el gobierno, sí que me lo merezco. Ya no estoy. Pero vamos, nunca es tarde. Hace muchos años que no estoy, María Jesús. Sí, por eso, pero como veo que... Te merecías eso y más. Eso bien, que las canas dan prestigio. Usted ha hablado de las anguinas, pero ¿se acuerda de las pelotas, perdón, de las pelotas de gorila? Sí, que cuando te llevaban, yo como madrileña me tocó dar en Vallecas clase. Nada tiene que ver unos barrios con otros. Sigue habiendo desigualdades, por mucho que se quieran igualar con las marcas. Pero yo quería preguntarte, ¿realmente tu poesía es vivenciada y por eso llegas más? Porque está basada en tu propia experiencia. Sí que es cierto que la poesía, y muy bien, los pilares, como has dicho, de la poesía son las emociones. Eso le llevo diciendo a Enrique y yo lo defiendo. ¿Por qué la poesía llega y por qué no llega? Pero creo que defiendo que todos llevamos un poeta dentro. Como decía Emilio, hay que practicar, todo se aprende. Cuando me toca hacer animación a la lectura, cuando leen y cuando dicen, oye, si yo soy capaz de hacer aunque sea un pareado, y después trasciende y hacen auténticos poemas de una belleza increíble. Quiero decir que, ¿qué poetas le gusta a usted? Uy, joder. Jesús, no, la lista sería interminable, ¿no? Porque yo llevo leyendo poesía desde que nací prácticamente. Tuve la suerte de tener un padre que era un gran lector de poesía. Y desde pequeñito nos leía poesía y mis dos hermanos, lo sabe Emilio, son filólogos clásicos. Y cuando yo iba a hacer filología clásica, mi padre dijo, hombre, que un hijo coma. Como él era abogado, dijo, hombre, a derecho. Mi hermana se había perdido ya por ahí, yo qué sé, para casarse y esas cosas. Y dijo, hombre, que un hijo coma, haz algo de provecho en la vida. Y entonces empecé a estudiar Derecho y a los 2 años le dije, papá, lo siento, pero me voy a periodismo. Y dijo, ale, otro hijo que no va a comer. Entonces le contesto. Lo primero que dice, estoy completamente de acuerdo, pero yo lo he apuntado también, que las desigualdades siguen, a pesar de que lógicamente no son tantas comparado con los accesos que existen a una cosa como la cultura. Y ahí sí que hay que reconocer que se ha igualado. Es decir, solo el hecho de que a través de Internet podamos acceder a todo, y usted en una biblioteca pública puede acceder a cualquier cosa, hay un mundo abierto. Cuando yo era pequeño, no. En una biblioteca pública puedes acceder a todo. Las ayudas para acceder a la cultura, en general, en este país, son muy amplias. Para acceder a exposiciones, para acceder por supuesto, a Internet, que es gratuito en todas las bibliotecas públicas, a tener en cuenta que antes te tenías que comprar el periódico y si no tenías que ir a una hemeroteca y tal. Por tanto, a la información, que es la base, el acceso a la información es igual. Esas desigualdades existen, pero no tanto. Se han diluido bastante, gracias a Dios. Ahora, existían, por supuesto. Usted cuando me hablaba de, como un ejemplo anecdótico, de las pelotas de los gorilas, yo me acuerdo porque yo tenía de aquel tipo de... Yo solo trato más en otro tipo de libros, ¿no? Aquí la anécdota la utilizo nada más que para trascender. Cojo la anécdota y trato de trascender a algo más, que va más allá, que es más importante, ¿no? Pero usted hablaba luego de la necesidad de escribir poesía, ¿no? ¿Y quién puede escribir poesía? Escribir poesía puede escribirlo cualquiera, claro que sí. Yo animo a todo el mundo a escribir poesía. Y no es que anime a todo el mundo a escribir poesía, animo a todo el mundo a escribir, porque es una forma de encontrarse y de reencontrarse, ambas cosas, ¿no? Otra cosa es publicar en una editorial con un cierto prestigio y que eso tú puedas conseguir que lo que tú has escrito dé un paso más allá. Las redes sociales han democratizado, entre comillas, esa posibilidad de que cualquiera podamos escribir y lo pueda leer cualquiera. Y me parece muy bien. Pero yo también creo que tiene que haber filtros. Y los filtros son las editoriales.
a mí me han rechazado libros. De hecho, yo tengo un cierto prestigio ya. Emilio leía, yo tengo ya todo tipo de premios. He hecho en mi carrera en Radio Televisión Española todo lo más que se puede hacer. No puedo ser más que presidente y no voy a ser porque no soy político. Y he hecho todo. Pero a mí me acaban de rechazar un libro en 2 grandes editoriales que me han publicado y me lo han rechazado. ¿Por qué? Porque no les encaja. No pasa nada. Es decir, a mí no me gustaría que me publicaran por ser vos quien sois, bondad infinita. No, simplemente les llevo el libro, no les encaja y me parece muy bien que tengan unos filtros. En este caso es el filtro de lo comercial. No es lo suficientemente comercial. De hecho, la recomendación es vete a una editorial literaria. Las nuestras son comerciales. Bien, me parece bien, pero yo quería vender. Y dice, pues para eso escribe otra cosa. ¿Sabes? Es decir, le digo esta confidencialidad porque es así, tienes que pasar filtros de calidad, comerciales, etcétera, ¿no? Y me parecen muy bien los filtros. Otras veces se publican cosas que son una auténtica bazofia, pero pasan el filtro de lo comercial. Oye, este va a vender, ¿pero quién lo ha escrito esto? Pues esta señora que se separó de no sé quién y que ahora se va a casar con otro y que no lo ha escrito ni siquiera ella. Pero bueno, los influencers, los youtubers que se han puesto de moda, pero también es el precio que tienen que pagar las editoriales por publicar a gente buena. Porque si solo vivieran de publicar a gente de nivel literario, no vivirían. Y lo digo porque conozco muy bien el mundo editorial, porque he trabajado con ellos 20 y tantos años. O sea que... Ahora, los filtros necesarios. Para lo que consideramos todos los que estamos aquí que es una literatura decente. Luego te puede gustar más o menos. Pero eso ya entra dentro de las cuestiones estéticas, más que de calidad literaria. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Chema? Soy Chemi, soy de Bilbao. Como hay que presentarse, voy a seguir los cánones. Qué alegría encontrar a tanta gente a estas horas, 5:30 de la tarde, un viernes con este calor. Esto no es agosto clandestino, esto no tiene nada de clandestino. Es una alegría estar en este refugio climático y poético. Me ha llamado la atención que en la presentación de Emilio ha utilizado un teléfono, una tableta. Sí. Pero, sin embargo, Ignacio ha recurrido al libro. El libro preside la mesa, el papel, lo digital, Ignacio. Cuando vayas al hotel, ¿en qué vas a escribir? ¿En cuaderno, en papel, en ordenador? ¿Corriges, revisas continuamente? ¿Escribes para ti? ¿Escribes para el lector? ¿Escribes para tus herederas? ¿En tus poemas hay cápsulas del tiempo? ¿Mensajes para el futuro, para tus hijas? ¿Para las hijas de tus hijas? Muchas gracias, Chemi. Gracias. Chemi, que es un gran periodista, como saben ustedes, de Radio Nacional, que trabajamos juntos en Madrid, y ahora está aquí, ya lleva muchos años destinado, y hombre de la cultura. Pues yo, ahora que estoy con un nuevo libro de poemas, lo he impreso y estoy trabajándolo en papel, con un Bic, porque Bic ha sacado un nuevo, estas son también las cosas de la modernidad, que es que tiene tinta más gorda, es un 08 o algo así, ¿no? Y entonces vas tipo pluma y dices, ostras, que bien escribe esto. Entonces yo estoy con esos, que me he comprado varios Bic de esos maravillosos y escribo en papel siempre escribo en papel. Tengo como 22 libros de libretas de estas de tapadura que me regalan y que me compro. Toda la poesía que he escrito toda mi vida es en papel. No soy capaz de escribir en ordenador. Sí es verdad que he corregido en ordenador, aunque poco, sobre todo el final sí lo corrijo en ordenador, pero... Y luego mensajes en... Pero lo original lo haces en papel. Siempre, todo. De Gracias. toda la vida, Yo en ordenador. ¿Tú sí? Sí. Bueno, pero ¿por qué es distinto? Y luego corrijo en papel. Pero también te digo una cosa, Emilio. Claro, pero yo la poesía la escribo en papel, pero mis ensayos Lo haces al lo he ordenador. escrito siempre en ordenador. Siempre. Pero la poesía en papel. Porque la poesía, como decíamos, como le decía usted, Rosa, llega. Y tú para eso yo voy siempre. De hecho, yo en la mesilla de noche tengo
una libreta, porque me despierto por las noches y se me ocurren cosas que yo a veces digo, pero ¿quién me está dictando esto, papá? Y últimamente estoy hasta... Digo, pero si solo tomo melatonina, si estuviera tomando otro tipo de cosas, digo, ¿le habrán echado algo? Porque me hablan voces. Ese es el don de la poesía. Sí, sí. Que yo he dicho que la poesía, quería decir, perdón, me he expresado mal. Tú puedes aprender muchas cosas, pero a ser un buen poeta no. Es lo que dice Ignacio, ¿no? Lo de las voces por la noche, o lo de que citabas de Pepe Hierros, que sí. Es un don. La poesía es un don, como ser un compositor musical. Pero eso he estado 12 años sin publicar. Es que no, ojalá me hubiera llegado antes, pero... Entonces te visita, ¿no? Te visita, ojalá me hubiera llegado a mí antes, pero no te llega y no te llega. Y yo es vano, es absurdo que te vas a intentar escribir poesía. Porque no, son 12 años, son muchos. En 12 años solo he escrito 33 poemas que están aquí. Y luego los mensajes... no, yo simplemente lo que sí que creo que tengo en este libro y en el que estoy escribiendo ahora, mensajes visionarios. Que no los he leído por miedo, porque cuando estuve la otra vez leí uno que está aquí, y una persona del público me pilló el verso donde yo hablo de un mensaje cifrado y me dio escalofríos, de verdad, se lo digo. Me levantó la mano y me dijo, ¿por qué ha dicho usted? Y me dijo el verso. Y yo me puso la piel de gallina porque es un verso escondido. Y me lo pilló un señor que está aquí publicado. Y por eso no lo he querido leer, ahora no me he atrevido. Pues si estaba aquí otra vez ese señor. Y me vuelve a decir, ¿por qué dice usted esto? Porque son... Pero esto es una cosa mía ya que va más allá. Tengo mensajes que yo creo que tengo mensajes del siglo XXII. Por mi parte, muy bien. ¿Alguna cuestión más? No. Yo quiero felicitar al conferenciante por esa mente también amueblada, por su trabajo que habrá costado. Muchas gracias. Y por compartirla con nosotros. Nada, para mí, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por esta conversación y por esta charla y, como decía Chemi, por venir, porque yo le dije a Enrique, pero un viernes a las 5:30 con 37 grados, además de Emilio y tú, ¿va a venir alguien? Porque, chico, yo no lo sé, casi... Bueno. Yo canto de tomarnos unos vinos, pero... Pues ya ves que sí. Espero que y lo bien que lo hemos pasado, ¿no? Espero que se han disfrutado ustedes y si alguien quiere que le firme el libro, aquí estoy. Muchas gracias, Bueno, muchísimas gracias a los dos No. por bueno, pues la generosidad y por vuestro talento. Ignacio, gracias, ya sabes que aquí tienes tu casa. Gracias a ti, Enrique. Emilio, tú ya, casi que nos dejes también que sea nuestra casa, porque la rica. Y nada, solo quiero decir antes de que le deis un aplauso y os firmen los libros y estas cosas, que mañana a la 1 de la tarde en La Frasca, en la calle Somosierra, tenemos un encuentro con 3 poetas que presentan sus libros, Nacho Escuín, Marisol Julbé y Juan Carlos Juárez, en colaboración con La Esquina Poética, un festivalón que ha tenido la generosidad también de prestarse a colaborar con Agosto Clandestino. Y nada más, un aplauso fuerte. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ignacio. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias. Bravo. No, pues que no me acordaba. Has hecho muy bien en contarlo. Oye, genial. Realmente llenas, ¿eh?